Mi mamá puede hacer que vuelvas a caminar, le dijo la niña al apache herido. El viento se llevó el eco del último disparo, pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estruendo. En medio de un claro teñido de sangre, un guerrero apache yacía inmóvil, su pierna destrozada por una bala que no perdonó. Sus ojos, llenos de dolor y rabia contenida, buscaban algo más allá de la noche que caía, cuando una voz débil, temblorosa y llena de esperanza rompió la oscuridad. «Mi mamá puede hacer que vuelvas a caminar», susurró la niña, aferrándose con sus pequeñas manos a su brazo. Esa escena, marcada por la fragilidad de una niña y la brutalidad de una guerra sin cuartel, era apenas el principio de una historia que atravesaría el alma de aquellos que la escucharan. Pero para entender cómo el destino cruzó sus caminos, hay que retroceder al tiempo en que el guerrero, llamado Nakai, un joven valiente de la tribu apache, caminaba libre bajo el cielo vasto y claro del desierto, un lugar que conocía cada roca, cada sombra, como la palma de su mano. Nakai no era solo un guerrero, era un protector de su gente, un hijo de la tierra que aprendió desde niño el valor de la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad. La niña, por otro lado, no era apache, ni siquiera del pueblo que él conocía, sino hija de una mujer blanca que había llegado a aquellas tierras buscando refugio, buscando un nuevo comienzo entre los últimos supervivientes de un mundo que se desmoronaba. Su madre había aprendido los secretos de la medicina tradicional apache, los mismos que durante siglos salvaron a su pueblo de enfermedades, heridas y la dureza del desierto. Cuando Nakai cayó herido, y la guerra lo despojó de su fuerza, la niña, con la inocencia que solo los niños poseen, creyó con fervor en el poder de aquella mujer que llamaba mamá, una sanadora que se negaba a rendirse. Pero esa noche, mientras la oscuridad envolvía a Nakai y la niña se aferraba a su promesa, se tejía un lazo que desafiaba el dolor y la muerte, un lazo que nadie podría romper. Así comenzó una historia que habla de heridas que van más allá de la carne, de la fuerza inquebrantable de una madre y la esperanza casi imposible que nace en medio del horror. La luna se alzaba alta sobre las colinas cuando Nakai recordó el día en que todo comenzó a cambiar, mucho antes de la bala que le partió la pierna. Era un joven fuerte, orgullo de su tribu, y aquel día el sol castigaba el horizonte con un fuego inclemente. La aldea estaba inquieta. Rumores de soldados que avanzaban, despojando tierras y secando ríos, corrían como un viento cruel que anunciaba tormenta. Nakai, hijo de un gran cazador, había aprendido a escuchar no solo la tierra sino también los presagios de guerra. Aquella mañana, mientras preparaba su arco y flechas, una sombra cruzó la aldea. Una mujer blanca, con ojos que parecían haber visto demasiadas lágrimas, llegó con su pequeña hija. No era común ver forasteros entre los suyos, y mucho menos mujeres, pero la madre y la niña traían consigo algo que el viento no podía borrar, historias de supervivencia y conocimiento antiguo. La mujer, llamada Sara, había aprendido los secretos de los apaches porque la necesidad la había empujado a entender la tierra y su gente. Se decía que podía sanar con las hierbas, que sus manos tenían la paciencia del río y la fuerza de la piedra. Nakai la observaba con desconfianza al principio, porque el mundo que ella representaba también era el mundo que les arrebataba su libertad. Pero la niña, pequeña y valiente, con la luz del desierto en sus ojos, tenía un magnetismo que ni Nakai pudo ignorar. Cuando la violencia llegó a la aldea y Nakai fue herido en la batalla, la mujer y su hija no dudaron en intervenir, desafiando el miedo y la muerte. Así, lo que comenzó con desconfianza se convirtió en un frágil hilo de esperanza tejido entre un guerrero herido y una familia que, a su manera, también luchaba por sobrevivir. La historia de Nakai y la niña no es solo una historia de heridas visibles, sino de heridas que llevan el alma, de esa melancolía que pesa en el pecho y que solo la verdadera fortaleza puede transformar en un nuevo camino. Aquella herida en la pierna no era solo un daño físico, sino la marca indeleble de una época cruel que destruía no solo cuerpos, sino espíritus enteros. Nakai, acostado en el suelo polvoriento del claro donde la batalla había dejado un silencio pesado como la muerte misma, sentía como el dolor se extendía por su cuerpo, apagando poco a poco la fuerza que lo había definido como guerrero. Pero más allá del dolor, lo que lo angustiaba era la incertidumbre. ¿Qué sería de él, un hombre hecho para correr libre, si quedaba atrapado en la inmovilidad? Fue entonces cuando la niña, con su voz pequeña pero firme, apareció a su lado, prometiendo que su madre podría hacer que volviera a caminar. Esa promesa parecía una luz en medio de la noche más oscura. Sara, la madre, no era solo una mujer blanca que había aprendido medicina apache, era un puente entre dos mundos en guerra, una figura cuya presencia representaba tanto esperanza como conflicto.
En aquellos tiempos, la desconfianza entre apaches y los forasteros era profunda, alimentada por años de enfrentamientos, pérdidas y traiciones. Pero Sara había elegido otro camino: dedicarse a cuidar, sanar y preservar la sabiduría ancestral que, a pesar de todo, seguía viva en las manos de su hija y en los secretos de las hierbas que conocía. Mientras Nakai luchaba contra el dolor, recordó su infancia, cuando su padre le enseñaba a leer los signos de la tierra, a escuchar el susurro del viento y a respetar la fuerza sagrada que habitaba en cada ser vivo. Fue ese respeto lo que, a pesar del odio y la guerra, lo llevó a aceptar la ayuda de Sara. La sanación para los apaches no era solo un acto físico, sino un proceso que involucraba mente, cuerpo y espíritu, un equilibrio delicado que Sara había aprendido a honrar. La niña, con su inocencia y valentía, se convirtió en la mensajera de esa esperanza, acercándose cada día a Nakai para traerle hierbas, agua y palabras que parecían levantar su ánimo, como si supieran que curar el corazón era tan importante como sanar la pierna rota. Mientras tanto, en la aldea, las tensiones crecían. La llegada de los soldados significaba más violencia, más pérdida. Pero entre las sombras de la guerra, esta pequeña familia, 2 mujeres y un guerrero, tejía una historia de resistencia que desafiaba la brutalidad del mundo que los rodeaba. En ese claro, bajo un cielo que parecía indiferente a la tragedia, Nakai comenzó a entender que no estaba solo. Que a veces la fuerza más grande no estaba en el filo de la flecha ni en la dureza de la batalla, sino en la promesa frágil y pura de una niña que creía, contra todo, que podía devolverle la vida. Y así, mientras la noche avanzaba, el guerrero herido y la niña que le hablaba de milagros comenzaban un camino lleno de dudas, miedos y, sobre todo, de una esperanza tan profunda que parecía desafiar el mismo destino. El amanecer llegó con un frío que calaba hasta los huesos, como si el desierto quisiera recordarles que allí la vida se ganaba a pulso, con resistencia y coraje. Nakai despertó sobresaltado. La noche había sido larga y los sueños, crueles. En ellos veía una y otra vez la batalla, el humo, los gritos, el estampido de los rifles y la caída de sus hermanos. Había sentido el peso de su propio cuerpo desplomándose, la arena entrando en su boca, la sangre escurriendo caliente por su pierna. Pero ahora, al abrir los ojos, lo primero que vio fue el rostro de la niña, con un cuenco de agua entre las manos y esa mirada de determinación que no se esperaba encontrar en alguien tan pequeña. «Bebe», dijo ella, y aunque su voz era suave, tenía la firmeza de una orden. Nakai obedeció. No por debilidad, sino porque algo en esa niña le recordaba a las mujeres de su tribu, pequeñas en estatura, pero capaces de soportar cargas más grandes que muchos hombres. Sara apareció poco después, con una bolsa de cuero donde guardaba raíces, hojas secas y ungüentos. Se arrodilló junto a él y comenzó a trabajar sin pronunciar palabra, revisando la herida con una calma que contrastaba con el dolor que le provocaba cada movimiento. Nakai observó sus manos. No temblaban, no dudaban. Esas no eran manos de una mujer ajena a la dureza de la vida. Eran manos que habían tocado tanto la vida como la muerte y que aún así seguían eligiendo sanar. «Esto dolerá», advirtió Sara, y tenía razón. El ungüento ardió como fuego sobre la herida, arrancándole un gemido que él intentó ahogar. Pero junto al dolor físico vino un extraño alivio, una sensación de que algo empezaba a cambiar. Sara le explicó que la bala no había matado el hueso, pero sí había desgarrado la carne y roto ligamentos. Curar aquello requeriría tiempo, disciplina y un espíritu que no se quebrara. Para un apache como Nakai, acostumbrado a levantarse al día siguiente de cualquier batalla, la idea de esperar y depender de otros era un golpe tan duro como la propia herida. Sin embargo, mientras Sara hablaba y la niña lo miraba como si ya pudiera verlo caminando de nuevo, algo dentro de él cedió. Quizá era cierto que la guerra lo había hecho desconfiar, que la sangre derramada había levantado un muro entre él y cualquier forastero. Pero ese muro empezaba a resquebrajarse ante la insistencia de 2 personas que, por alguna razón, habían decidido que él valía la pena salvar. Afuera, el sol comenzaba a iluminar las colinas, y con la luz llegó también el recordatorio de que los soldados podían regresar en cualquier momento. Curarlo sería un reto, protegerlo, un riesgo mayor. Pero Sara no parecía dispuesta a abandonarlo. Y mientras Nakai, exhausto, cerraba los ojos de nuevo, escuchó la voz de la niña, tan clara como si fuera un juramento. «Te lo prometí. Vas a volver a caminar». El segundo día fue peor que el primero. El dolor se había asentado como una fiera en la pierna de Nakai, mordiéndolo con cada intento de moverse,
pero lo que más lo inquietaba no era la herida, sino la sensación de que algo se acercaba. El desierto no mentía, los buitres giraban en círculos y el viento traía un olor extraño, mezcla de humo y hierro, que él conocía demasiado bien. Sara lo percibió también. Su ceño se frunció mientras aplicaba un nuevo vendaje con tiras de cuero y tela que había hervido con salvia y corteza de álamo. «No tenemos tiempo», murmuró, más para sí misma que para él. La niña, sentada a su lado, apretaba una piedra en la mano como si fuera un arma. No entendía del todo la magnitud del peligro, pero intuía que había algo en el aire que la obligaba a estar lista. Esa noche, Sara tomó una decisión. No podían quedarse en el claro donde lo habían encontrado. Con el enemigo tan cerca, debían moverlo, aunque el esfuerzo pudiera desgarrar aún más la pierna de Nakai. Al escucharla, él apretó los dientes. Moverse significaba abrir las costras, sangrar de nuevo, quizás no llegar con vida. Pero quedarse allí era invitar a la muerte a sentarse junto a ellos. Improvisaron una camilla con ramas y cuero. 2 veces intentaron levantarlo, y 2 veces Nakai soltó un gruñido que hizo que la niña se tapara los oídos. A la tercera, no emitió sonido alguno, solo apretó los puños y dejó que la fuerza de Sara y la voluntad de la niña lo sacaran del claro. El trayecto fue lento, casi insoportable. Cada paso era una batalla contra el desmayo. En su mente, Nakai trataba de no pensar en el dolor, se aferraba a la imagen de correr otra vez por las llanuras, de sentir el viento libre en su rostro. Pero de pronto, los perros comenzaron a ladrar a lo lejos. No eran perros de caza de los apaches, eran animales entrenados por los soldados para seguir rastros humanos. Sara se detuvo, y en ese instante se escuchó un disparo seco, luego otro, y el silbido de una bala pasó rozando una rama. No había tiempo para ocultarse, estaban demasiado expuestos. «¡Corre!», gritó Sara a su hija, y la niña, sin soltar la piedra, se lanzó entre los matorrales, no para huir, sino para abrir paso hacia un viejo sendero que su madre conocía. Los disparos se hicieron más cercanos. Sara, con el rostro endurecido por la adrenalina, tiró de la camilla, arrastrando a Nakai como si su fuerza viniera de un lugar que no pertenecía a este mundo. En medio de aquel caos, Nakai, pese al dolor, se incorporó lo suficiente para tomar su cuchillo. Si los alcanzaban, no iba a morir acostado. Aquella noche, el destino de los 3 se reducía a una carrera desigual contra la muerte, y cada paso que daban era una oración muda al espíritu del desierto para que los protegiera. El sendero era apenas una herida estrecha entre las rocas, tan oculta que incluso un apache como Nakai, que conocía cada curva del desierto, no la había visto jamás. Sara avanzaba primero, respirando con dificultad pero sin detenerse, guiada por una certeza que no se tambaleaba ni ante las balas que silbaban cerca. Nakai, tirado sobre la camilla improvisada, sentía como cada piedra y cada raíz golpeaban su cuerpo, pero su atención no estaba en el dolor sino en esa pregunta que no podía apartar de su mente. ¿Cómo demonios conocía ella un paso que ni siquiera su pueblo había usado? El sonido de los perros se hacía más fuerte, y el eco de las botas de los soldados golpeaba contra las paredes de piedra como un tambor de guerra. La niña corría junto a Sara, mirando atrás cada pocos pasos, no por miedo, sino para asegurarse de que Nakai seguía consciente. Un rugido lejano rompió la noche, no era un trueno, sino el rugido del río. El sendero descendía abruptamente hacia un cañón angosto donde las aguas, hinchadas por las últimas lluvias, golpeaban con furia contra las rocas. Allí, Sara se detuvo y bajó la mirada hacia Nakai. «Aquí se separan los vivos de los muertos», dijo con un tono que no admitía réplica. «Aguanta». Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, Sara se arrodilló, apartó un matorral seco y dejó al descubierto una grieta en la roca, tan estrecha que apenas cabría un adulto. Sin perder tiempo, obligó a la niña a entrar primero y luego hizo señas a Nakai. Él dudó, su cuerpo no respondía bien y el dolor en la pierna era un martillo constante. Pero el eco de las voces enemigas acercándose lo empujó a actuar. Sara lo arrastró con una fuerza que no parecía humana, y al entrar en la grieta, el mundo exterior quedó atrás, sustituido por un túnel húmedo y oscuro que descendía en espiral. Allí dentro, el ruido del río se volvió ensordecedor. Nakai se aferró a las paredes para no resbalar mientras Sara y la niña lo guiaban a ciegas. «Mi padre me enseñó este camino», susurró Sara mientras avanzaban. «Antes de que yo naciera, vivió entre los apaches.
Dijo que este paso no debía usarse nunca, a menos que la vida dependiera de ello. Nakai no respondió. No era momento para hablar, pero esas palabras encendieron en él un respeto nuevo. Finalmente, el túnel desembocó en una pequeña cueva oculta tras una cortina de agua. Allí, ocultos por el rugido del río y la oscuridad, se detuvieron. Sara encendió una pequeña lámpara de grasa animal y comenzó a trabajar de nuevo sobre la pierna de Nakai, como si la huida y los disparos hubieran sido apenas un prólogo. Afuera, los soldados pasaron de largo, sus voces perdiéndose en la distancia. En ese silencio extraño, roto solo por el agua, Nakai supo que ese lugar no era solo un escondite, era un santuario, y que Sara lo conociera cambiaba por completo lo que él pensaba de ella. El interior de la cueva olía a humedad, hierbas secas y humo tenue de la lámpara que Sara había encendido. El rugido constante de la cascada afuera creaba una muralla de sonido que aislaba al mundo, un refugio perfecto pero también un recordatorio de que estaban atrapados. Sin ese sendero secreto, no había forma de salir sin ser vistos. Nakai yacía sobre una manta de pieles curtidas que Sara había traído enrollada en su espalda, como si hubiera previsto que el camino los llevaría hasta allí. La niña, arrodillada a su lado, lo observaba con los ojos bien abiertos, sin perder detalle de cada movimiento de su madre. Sara abrió la bolsa de cuero y comenzó a colocar sobre una piedra plana raíces de árnica, cortezas de álamo y un polvo rojizo que Nakai reconoció al instante. Era polvo de chilchild, una planta que los ancianos de su tribu usaban para cerrar heridas profundas, pero que ardía como el fuego del infierno al contacto con la carne viva. Él frunció el ceño y apretó los puños. «Si no lo hago ahora, no caminarás jamás», dijo Sara, sin mirarlo, mientras mezclaba las hierbas con agua caliente que había recogido de un pequeño manantial en el fondo de la cueva. La niña se inclinó hacia él y susurró: «Aguanta, te lo prometí». Cuando Sara retiró el vendaje, Nakai vio la herida a plena luz, la carne desgarrada, inflamada, con el borde ennegrecido donde la bala había hecho su trabajo. No se quejó, pero sus músculos se tensaron como cuerdas de arco. Sara no esperó su permiso, vertió el ungüento directamente sobre la herida. El ardor fue tan brutal que Nakai tuvo que morder un pedazo de cuero para no gritar. La niña lo sostuvo por el hombro, como si con su pequeño peso pudiera evitar que se apartara. Las lágrimas no eran algo que Nakai soliera permitir, pero el dolor no entendía de orgullo. Sara trabajaba rápido pero con precisión, retirando tejido muerto, lavando con infusión caliente de salvia, aplicando presión con paños hervidos para detener un sangrado que se empeñaba en volver. «Esto no es magia», dijo con voz firme. «Si quieres volver a caminar, tendrás que luchar contra tu propio cuerpo». Nakai la miró con rabia silenciosa, no porque dudara de su habilidad, sino porque odiaba sentirse débil, depender de una mujer que, semanas atrás, habría considerado ajena a su mundo. La niña, en cambio, parecía confiar en cada gesto de su madre. Entre apretón y apretón, Sara explicó que al día siguiente comenzarían los movimientos. Primero el tobillo, luego la rodilla, incluso si el dolor lo hacía suplicar que se detuviera. La inmovilidad era su peor enemigo. Afuera, la noche se cerraba sobre el cañón, y aunque el sonido de los soldados ya se había desvanecido, el peligro seguía vivo. Sara sabía que no podían quedarse demasiado tiempo. Cada día que pasara aumentaba la posibilidad de que alguien descubriera el sendero secreto. Cuando terminó el tratamiento, cubrió la pierna con un nuevo vendaje de fibras vegetales y colocó junto a Nakai un cuenco con infusión amarga de corteza de sauce para calmar la fiebre. Él la bebió sin protestar, sabiendo que si quería volver a correr sobre la tierra de sus ancestros, tendría que aceptar no solo el dolor físico, sino también la guía de esa mujer que había demostrado conocer caminos y verdades que él ignoraba. La niña, antes de dormirse junto a él, repitió en un susurro casi ritual: «Te lo prometí, y mi mamá nunca rompe una promesa». La noche en la cueva era tan densa que parecía tragarse el fuego de la lámpara. El rugido de la cascada, constante y monótono, servía como arrullo para la niña, que dormía profundamente junto a Nakai, con la cabeza apoyada en su brazo sano. Sara, en cambio, no dormía. Se había apartado hasta el rincón más oscuro de la cueva y trabajaba en silencio, triturando algo con una piedra. Nakai, medio adormilado por el brebaje amargo que le había dado horas antes, abrió los ojos y observó. La penumbra no le permitía ver con claridad, pero algo en la postura de Sara, en la forma tensa en que apretaba la mandíbula mientras molía aquellas raíces, le hizo sentir que no estaba preparando solo medicina.
Cuando sus manos se detuvieron, ella sacó de su cuello una pequeña bolsa de cuero atada con hilo rojo. La abrió con cuidado y dejó caer dentro de la mezcla lo que parecía ser un pequeño colgante de hueso, tallado con símbolos que Nakai reconoció al instante. Eran marcas de su propio clan, usadas solo en rituales de protección o de despedida. El corazón de Nakai se tensó. Aquello no podía ser una casualidad. ¿Cómo tenía ella un objeto que solo un apache de sangre podía poseer? Sara, creyendo que él dormía, comenzó a murmurar en un apache casi perfecto, un canto lento y grave que hablaba de espíritus guardianes y de caminos que se cierran. La voz era firme, como si no temiera que las paredes de piedra devolvieran su secreto. Nakai cerró los ojos y fingió dormir, pero por dentro su mente ardía con preguntas. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué historia escondía detrás de su vida como sanadora forastera? Cuando el canto terminó, Sara guardó el colgante y cubrió la mezcla con hojas, como si quisiera ocultarla. Luego se acercó al fuego, echó un vistazo a la niña para asegurarse de que seguía dormida y lo observó a él, largo rato, con una mirada que mezclaba preocupación y algo más, una especie de tristeza que no se confiesa en voz alta. Al amanecer, Sara actuó como si nada hubiera pasado. Le cambió el vendaje, le dio agua y comenzó los ejercicios de movimiento, exigiendo a Nakai que soportara el dolor sin apartar la pierna. Pero él ya no la miraba como antes. Esa noche le había mostrado una faceta que no encajaba con la historia que le había contado. Y en el corazón del guerrero apache comenzó a formarse una certeza inquietante. La promesa de la niña y la determinación de su madre no eran solo por compasión. Había algo más en juego, algo que unía el destino de los tres mucho antes de que la bala lo derribara en aquel claro. El amanecer llegó cargado de un aire más frío que de costumbre, como si el desierto, desde las alturas del cañón, quisiera advertirles que no se confiaran. La cascada seguía rugiendo, pero Nakai no oía solo agua. Cada golpe de las olas contra la roca le recordaba las preguntas que había acumulado durante la noche. El colgante, el canto en apache, la voz de Sara pronunciando palabras que solo los ancianos de su clan conocían, eso no podía ser casualidad. Sara estaba de espaldas, preparando un nuevo emplasto. La niña, todavía somnolienta, recogía piedritas junto a la entrada de la cueva, ajena a la tensión que crecía en el aire. Nakai se incorporó lentamente, apoyándose en un codo, y con un tono seco dijo: ¿De dónde sacaste ese colgante? Sara no levantó la vista. No sé de qué hablas. Sí lo sabes, insistió él. Es de mi clan. De los N-Denda. Nadie fuera de nuestra sangre podría tenerlo, a menos que lo haya robado. La mano de Sara se detuvo sobre la mezcla de hierbas. Hubo un silencio largo, tan largo que el rugido de la cascada pareció apagarse. Finalmente, giró la cabeza y lo miró fijamente, con una frialdad que no había mostrado antes. No lo robé, dijo, midiendo cada palabra. Me lo dieron. ¿Quién? Preguntó Nakai, con un tono que ya no era el del paciente agradecido, sino el del guerrero que exige respuestas. Sara dejó el mortero y se sentó frente a él, cruzando las piernas. La luz tenue de la lámpara resaltaba las líneas de cansancio en su rostro, pero también una firmeza que parecía crecer cuanto más lo miraba. Mi madre, respondió finalmente. Era apache. Del mismo clan que tú. Nakai sintió un golpe en el pecho, más fuerte que cualquier dolor en la pierna. Mientes. No, replicó Sara sin apartar la mirada. Crecí entre blancos porque mi padre me llevó lejos después de que mataran a su esposa. Pero mi madre, ella me enseñó vuestro idioma, vuestras historias, incluso las canciones que anoche creíste un secreto. El colgante fue lo único que conservo de ella. Nakai quiso creer que aquello era una mentira elaborada para ganarse su confianza, pero algo en la voz de Sara, ese filo entre la dureza y la melancolía, lo hizo vacilar. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque sé cómo miran los tuyos a quienes tienen sangre mezclada. Sé que para muchos no soy más que una intrusa que presume de conocer vuestras tradiciones, pero nunca las olvidé. Y cuando vi cómo caíste, supe que no podía dejar que otro hijo de mi madre muriera sin que yo hiciera algo. La niña se acercó en ese momento, sin entender del todo la conversación, pero con los ojos moviéndose de uno a otro como si sintiera que lo que se estaba diciendo pesaba más que cualquier vendaje o ungüento. Por eso me ayudas, dijo Nakai, más para sí que para ella. No solo por eso, respondió Sara. También porque si tú mueres,
No será solo tu vida la que se pierda. Hay algo que todavía tienes que hacer, algo que tu clan necesita. Nakai frunció el ceño. ¿Qué es lo que sabes? Sara lo miró un instante, como evaluando si debía decirlo, y luego se inclinó hacia él. Esa bala que te hirió no fue un accidente. Fuiste cazado. Y no por los soldados, sino por alguien que conoce tu nombre y tu sangre. El corazón de Nakai comenzó a latir con fuerza, pero no por el dolor de la pierna. Aquella revelación era como una flecha directa al pecho. Sara se mantuvo firme, sosteniendo su mirada, como si ya hubiera aceptado que al decirlo, nada volvería a ser igual. ¿Quién? Preguntó Nakai con una voz grave, más baja de lo habitual, como un trueno contenido. Sara respiró hondo, como quien sabe que está a punto de abrir una herida que nunca cerrará. Un hombre al que llaman Crowley. Vive con los soldados, pero no es uno de ellos. Es un cazador de recompensas y un traidor. Lo contrató un mestizo como yo, pero no como yo, uno que se odia a sí mismo por tener sangre apache. Nakai apretó la mandíbula. No existen mestizos así en mi clan. Porque lo desterraron, dijo Sara. Hace años. Robó caballos, vendió mujeres de su propio pueblo y guió a los soldados hasta los campamentos. Por eso lo marcaron con hierro y lo expulsaron. ¿Cómo se llama? Preguntó Nakai, y esta vez no hubo rastro de duda. Era la voz de un guerrero exigiendo justicia. Sara tragó saliva. Kaolai. Nakai cerró los ojos un momento. No era un nombre cualquiera. Lo recordaba de las historias de los ancianos, aunque él era apenas un niño cuando sucedió. Un hombre con la sonrisa torcida y el corazón podrido, que había cambiado el humo de las hogueras por el brillo de las monedas. Kaolai, murmuró, como si probarlo en la boca le devolviera un sabor amargo. Quiere tu cabeza, continuó Sara. No porque seas un guerrero, sino porque si mueres, él podrá regresar. El clan cree que la marca que lleva lo condena para siempre, pero si puede entregar a un enemigo muerto, sabe que habrá quienes olviden sus pecados. Nakai se incorporó lo que pudo, clavando los ojos en Sara. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Sara no vaciló. Porque Crowley fue a buscarme. Me ofreció dinero para que lo ayudara a encontrarte. Dijo que solo quería cerrar un asunto pendiente. Yo lo escuché, pero nunca acepté. Lo seguí en silencio, y así supe cuándo y dónde planeaba tenderte la emboscada. Por eso estaba cerca cuando dispararon. Por eso pude sacarte. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta del desierto. La niña miraba a su madre, sin comprender del todo, pero sintiendo que la verdad recién dicha podía cambiarlo todo. Entonces, dijo Nakai, me salvaste no solo por mi sangre, sino porque si no lo hacías, te habrías convertido en su cómplice. Sara bajó la vista, y su silencio fue más honesto que cualquier palabra. Fuera de esta cueva, continuó Nakai, él todavía me busca. Y no va a detenerse. Sara asintió lentamente. Por eso no puedes irte aún. Y por eso, necesito que confíes en mí. Si Kaolai llega antes de que puedas caminar, no habrá medicina ni colgante que te salven. Nakai respiró hondo. Había aprendido que la confianza no se regala, se gana, y Sara, aunque aún envuelta en secretos, le había salvado la vida. Pero también sabía algo. Si Kaolai lo había encontrado una vez, lo haría de nuevo. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a tierra mojada y a peligro. Afuera, el cielo se pintaba de un gris sucio, como si el día estuviera conteniendo la respiración antes de un grito. Nakai, recostado contra la roca, sentía que la cueva se encogía. El silencio no era vacío, estaba lleno de pasos que aún no habían llegado, de voces que pronto romperían el aire. Sabía que Kaolai y Crowley no eran hombres que se rindieran ante un rastro perdido. Cuando un depredador olía sangre, no se alejaba, no importaba cuántos días pasaran. Sara estaba en la entrada, observando la cortina de hojas y agua que protegía la entrada de la cueva. Su postura era tensa, como una cuerda de arco a punto de romperse. La niña jugaba con el colgante de Nakai, sin darse cuenta de que sus manos pequeñas sujetaban algo que podría decidir el destino de todos. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Nakai, con una voz grave y seca. Sara no lo miró. Menos de lo que quieres creer.
Ayer vi humo en la distancia. No era una fogata de cazador, era una señal. 2 columnas. Eso significa que no están solos. Nakai sintió un nudo en el estómago. 2 columnas de humo, código de guerra. Kaolai no solo había traído a Crowley, había reunido hombres. Hombres que quizá no entendían la enemistad ancestral, pero que entendían el valor de una recompensa. Sara se giró, mirándolo directamente. Cuando lleguen, no habrá negociación. Crowley dispara primero y pregunta después. Kaolai, bueno, él quiere verte sufrir. Nakai cerró los ojos. En la tradición apache, el sufrimiento no era un destino que se aceptara sin lucha. Aún herido, aún roto, un guerrero moría con las manos llenas de tierra, como si arrancara un pedazo del mundo con él. Si vas a quedarte aquí, tienes que estar preparado para matar, dijo Sara con frialdad. Y para morir si es necesario. Nakai esbozó una sonrisa amarga. Morir no me preocupa. Lo que me preocupa es que la niña vea lo que soy capaz de hacer. Sara tragó saliva, pero no respondió. Afuera, un pájaro rompió el silencio con un canto breve, abrupto. Nakai lo reconoció. No era un canto natural, era un silbido humano imitando a un pájaro carpintero. Señal de avance. Señal de que estaban cerca. Ya están aquí, susurró Nakai. Sara reaccionó al instante. Tomó un arco corto que tenía apoyado en la pared de la cueva y sacó 3 flechas de un carcaj viejo. Sus movimientos eran rápidos, casi automáticos, como si esa no fuera la primera vez que defendía su hogar. La niña, sin entender del todo, corrió hacia Nakai y se escondió tras él. El apache le acarició la cabeza con una mano temblorosa. No te muevas. No hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo lo diga. El primer disparo retumbó como un trueno, rompiendo un trozo de roca junto a la entrada. La cascada de hojas se agitó violentamente. Nakai sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo como un río en crecida. El dolor de la pierna desapareció. Ahora solo existía el latido acelerado y la certeza de que si quería vivir, tendría que volver a ser el guerrero que había sido. Sal, Nakai. La voz de Kaolai resonó como un rugido lleno de odio. Sal y muéstrame si todavía eres digno de tu nombre. Sara tensó el arco, sus ojos clavados en la silueta que se movía entre los árboles. Crowley apareció primero, con una sonrisa de cazador satisfecho y el rifle listo. Kaolai lo siguió, su rostro marcado por la cicatriz del hierro, una marca que parecía arder incluso bajo la luz gris. En ese instante, Nakai supo que no podía huir. No porque no tuviera fuerzas, sino porque algunos enemigos solo se vencen mirándolos a los ojos y terminando lo que otros comenzaron. La noche había caído pesada sobre el cañón, y con ella, un manto de sombras que se arrastraban lentamente entre las rocas y los arbustos secos. La cueva, que hasta hacía poco había sido refugio y santuario, se había convertido en el corazón de una tormenta a punto de estallar. Nakai, apoyado sobre un costado, sentía la sangre palpitar en sus venas con una mezcla extraña de miedo y determinación. Su pierna herida ardía con una intensidad que podía rozar la locura, pero la promesa que le había hecho a la niña, y el peso de su linaje, le obligaban a seguir adelante. Afuera, el silencio era el presagio de un inminente combate. Los árboles crujían bajo el paso sigiloso de hombres que no dudaban en traer la muerte como compañera. Sara se mantenía firme en la entrada, su arco tensado y sus ojos de acero recorriendo cada sombra, cada movimiento imperceptible. La niña, ahora refugiada tras unas rocas, sujetaba el colgante como si fuera un amuleto contra la fatalidad. De repente, un disparo rompió la quietud, el eco vibró en el cañón, y una piedra cercana saltó en 1000 pedazos. Nakai supo que la batalla había comenzado. Kaolai apareció primero, su figura una mezcla de arrogancia y odio concentrado. Su cicatriz brillaba bajo la luz de la luna, como un faro que señalaba la maldad que llevaba dentro. Crowley estaba detrás, con el rifle apuntando directo a la cueva, sus ojos llenos de codicia y desprecio. Nakai intentó ponerse de pie, con dificultad, cada músculo gritando por el esfuerzo, pero la rabia y el instinto hicieron que se levantara con la firmeza de un guerrero milenario. Su mano se cerró sobre un cuchillo de obsidiana, heredado de sus ancestros, una hoja afilada que había visto tantas batallas como él.
Con voz firme y ronca, llamó a Sara y a la niña. Escuchen bien. Esta noche no solo peleamos por mí. Peleamos por el honor de nuestro pueblo, por las mujeres que fueron robadas, por los niños que nunca volvieron a ver el sol. La respuesta de Sara fue un leve asentimiento, mientras cargaba su arco y comenzaba a buscar una posición desde donde atacar. La niña, con lágrimas en los ojos, comprendía que aquello no era un juego, sino una guerra que decidiría sus destinos. Kaolai avanzó con un grito salvaje, su cuerpo encorvado como el de un animal herido, y arrojó una lanza que Nakai apenas pudo esquivar con un salto torpe. Los disparos de Crowley no cesaban, y una flecha de Sara impactó en el hombro de uno de los hombres que acompañaban a Kaolai, quien gritó y cayó al suelo. La tensión era insoportable, cada segundo parecía alargarse como un suspiro antes del golpe fatal. Nakai usó su cuchillo para cortar una rama y crear una improvisada muleta. Sabía que no podría huir ni saltar como antes, pero tampoco se rendiría. Al contrario, sentía que cada golpe recibido, cada herida, lo acercaba más a su destino. Kaolai y Nakai se encontraron finalmente en un claro entre las rocas, sus miradas un choque de acero y odio antiguo. Kaolai escupió al suelo y dijo con voz amarga, «No tienes idea de lo que significa para mí verte así, roto y débil. Tú eres el recuerdo que me condena». Nakai respondió, jadeando, «Y tú eres la sombra que corrompe lo que quedó de nuestro pueblo. Pero esta noche, ese ciclo termina». Se lanzaron el uno contra el otro con una furia desesperada, Kaolai blandiendo una espada oxidada, Nakai esquivando y buscando la oportunidad de herirlo con su cuchillo. El sonido del metal chocando y los gruñidos de rabia llenaban el aire, mientras Sara y la niña observaban, paralizadas por la intensidad de la lucha. Crowley, aprovechando que Nakai estaba ocupado, intentó dispararle desde lejos, pero Sara, veloz, lanzó una flecha certera que le rompió el brazo. El hombre gritó de dolor y cayó al suelo, dejando caer el rifle. En ese instante, Nakai consiguió un golpe certero que atravesó la pierna de Kaolai, haciendo que el hombre cayera de rodillas, con la mirada llena de odio y sorpresa. «Esto no termina aquí», susurró Kaolai. «Yo volveré». Nakai se acercó, respirando con dificultad, y con un tono firme le respondió, «Y yo estaré esperando. Porque mientras quede una mujer que llore, un niño que sufra, un apache que resista, nuestra lucha seguirá viva». La niña salió de su escondite, avanzando hacia Nakai con pasos inseguros pero decididos. «Mi mamá puede hacer que vuelvas a caminar», le dijo con voz clara y sin miedo. Nakai la miró, conmovido, entendiendo que su lucha no solo era por él, sino por el futuro que esa niña representaba, un futuro donde el dolor y la guerra podrían ser solo una sombra del pasado. La batalla había terminado, pero el eco de sus heridas y promesas resonaría para siempre en los cañones y corazones del pueblo apache. Y en esa oscuridad, una luz nueva comenzaba a brillar, la esperanza de que, a pesar del sufrimiento, la fuerza y la sabiduría de las mujeres serían el camino hacia la sanación y la libertad. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que parecía dudar en disipar la oscuridad de la noche anterior. El aire estaba impregnado de ese olor a tierra revuelta y cenizas frescas, un recordatorio cruel de la violencia que se había librado bajo el cielo estrellado. Nakai estaba recostado sobre una manta improvisada, la pierna herida envuelta con tiras de tela que Sara había recogido de la cueva. Su respiración era pausada, pero cada inspiración le recordaba el dolor que aún lo atravesaba. La niña estaba a su lado, sentada en silencio, observando cada movimiento con una mezcla de curiosidad y respeto. En sus ojos brillaba una mezcla rara de inocencia y una sabiduría que solo el sufrimiento puede enseñar. Sara, por su parte, caminaba de un lado a otro cerca de la entrada, vigilando y preparando lo necesario para que pudieran seguir adelante. La cueva, aunque les había servido de refugio, ahora se sentía como una prisión, un lugar que contenía el eco de la batalla y el peso de lo que aún estaba por venir. Nakai miró a Sara y, con una voz que aún sonaba débil pero firme, le preguntó, «¿Cuánto tiempo crees que nos queda aquí?» Ella suspiró y bajó la mirada, como si buscar una respuesta en el suelo fuera más fácil que enfrentar la verdad. «No mucho», respondió. «Kaolai no va a descansar. Tiene hombres y armas, y cada día que pasa, su sed de venganza crece». La niña, que hasta entonces había permanecido callada, tomó la mano de Nakai con fuerza. «Mi mamá dijo que hay una manera», dijo con esa convicción que solo los niños pueden tener.
que la medicina de mi pueblo puede hacer que camines otra vez. Nakai sonrió con dificultad, esa sonrisa cargada de esperanza y gratitud. Entonces tenemos que llegar a ese lugar. Por ti, por tu madre, por todos nosotros. Pero la pregunta que pesaba en el aire era cómo lograrlo. Con la pierna herida y los enemigos pisándoles los talones, el viaje prometía ser más peligroso que nunca. Durante las horas que siguieron, Sara le enseñó a Nakai cómo usar el bastón que había encontrado para apoyarse mejor, cómo mover el cuerpo para evitar un dolor insoportable. La niña observaba cada gesto, aprendiendo sin darse cuenta que estaba siendo testigo de una lucha mucho más grande que la simple supervivencia. Afuera, el murmullo del viento entre los árboles parecía cargar con las voces de los ancestros, susurrando consejos y recordatorios. Nakai recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niño, sobre los caminos sagrados que conectaban a todos los apaches, sobre la fuerza que venía de la tierra, el agua y el fuego. Ahora, esas historias no eran cuentos, sino mapas para una batalla que debía librarse en el cuerpo y en el espíritu. La niña, con la inocencia de quien cree en lo imposible, comenzó a contarle sobre la mujer que la esperaba al otro lado del río, una sanadora que conocía secretos antiguos, capaces de devolver la fuerza y la esperanza a los más débiles. Pero no era solo la amenaza de Cao Lai lo que los acechaba. El cansancio, la desesperanza y el miedo se infiltraban como sombras dentro de la pequeña cueva. Nakai sabía que la verdadera batalla no era solo contra los hombres armados que querían verlo caer, sino contra la oscuridad que podía consumirlo por dentro. Sin embargo, cada vez que la niña tomaba su mano y repetía con firmeza que su mamá podía hacer que volviera a caminar, algo dentro de él renacía, como una llama que se rehúsa a apagarse. La tarde cayó y el campamento improvisado quedó sumido en un silencio casi reverente. Sara preparaba una fogata mientras Nakai intentaba calmar el latir frenético de su corazón. En ese momento, una decisión se formó en su mente: abandonar la cueva, avanzar hacia el río y buscar la ayuda que prometía la niña, sin importar el costo. Porque en ese viaje no solo estaba su vida, sino la historia misma de un pueblo que se negaba a desaparecer, una historia escrita con el coraje de mujeres y hombres que luchaban no solo por sobrevivir, sino por renacer. La noche que siguió fue fría y silenciosa, pero dentro de la cueva, la esperanza comenzaba a prenderse como una antorcha, un faro que les guiaría a través de la oscuridad que aún estaba por venir. El primer rayo de sol apenas tocaba las cumbres cuando Nakai se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la muleta improvisada. La promesa de la niña era ahora su único faro en la tormenta de dolor y desesperanza que lo envolvía. Afuera, el mundo comenzaba a despertar con un canto tenue de pájaros y el susurro del viento que se colaba entre las hojas secas. Sara ya había recogido sus pertenencias, y la niña, con el rostro serio pero decidido, observaba cada movimiento. Había una tensión palpable en el aire, un recordatorio constante de que cada paso que dieran era una carrera contra la muerte y la traición. El camino hacia la sanadora era largo y peligroso, atravesando cañones, ríos y tierras que, hace poco, aún se llenaban con las pisadas de sus enemigos. Nakai apoyó la pierna herida con cuidado, consciente del filo punzante que cada movimiento provocaba. Sin embargo, no había lugar para el desánimo. Cada dolencia se convertía en una llama que encendía su voluntad. Sara caminaba a su lado, protegiéndolo, vigilando con ojos de halcón cada sombra que parecía alargarse demasiado en su dirección. La niña, aunque cansada, se negaba a perder el paso, recordándoles a ambos que la promesa que llevaba en su corazón era más poderosa que cualquier obstáculo. En el fondo de su alma, Nakai sabía que no solo debía alcanzar a esa mujer que curaba, sino también demostrar que la fuerza del pueblo apache no se extinguiría a pesar del sufrimiento ni la violencia. Los primeros kilómetros se volvieron una batalla silenciosa contra el cansancio y el dolor. Nakai, que años atrás había corrido con la agilidad de un ave en vuelo, ahora debía medir cada paso con precisión milimétrica para evitar que su pierna se resintiera. Las rocas y la tierra áspera se convertían en enemigos silenciosos que desafiaban su resistencia. Cada vez que sus rodillas rozaban el suelo, su rostro se contraía en una mueca de dolor, pero levantaba la mirada y encontraba en la niña un espejo de determinación que lo empujaba a continuar. Sara, con voz baja pero firme, contaba historias de sus ancestros, relatos de guerreros y mujeres que, como ellos, enfrentaron imposibles y renacieron de las cenizas. El sol avanzaba implacable, quemando la piel y secando la garganta.
El agua que llevaban era escasa, y cada sorbo se transformaba en un pequeño tesoro que se compartía en silencio. En un momento de descanso, Nakai observó el horizonte y reconoció la silueta del río que debía cruzar, una frontera natural que dividía su mundo entre el sufrimiento presente y la esperanza futura. Pero el río no era solo un obstáculo físico, era el símbolo de un renacer, un lugar sagrado donde la sanadora esperaba con su conocimiento ancestral. Sara preparó un pequeño fuego para calentar raíces y darles algo de energía, mientras la niña se acercaba y, con una voz que parecía frágil pero fuerte, le dijo a Nakai: «Mi mamá me enseñó que la tierra escucha a quienes luchan con el corazón. No estás solo». Pero el peligro acechaba en cada sombra. A lo lejos, Nakai divisó figuras que avanzaban entre los árboles, el movimiento furtivo de hombres armados que aún no estaban dispuestos a dejarlos escapar. Kaolai no había olvidado, y sus hombres estaban dispuestos a acabar con ellos antes de que cruzaran el río. El eco de la batalla pasada resonaba en sus mentes, recordándoles que la violencia era una bestia que se alimentaba de la venganza y el odio. Sin embargo, Nakai sintió que, aunque el cuerpo estaba herido, el espíritu permanecía invencible. Aquel momento de vulnerabilidad era también el preludio de un despertar. Mientras se preparaban para reemprender la marcha, Nakai miró una vez más a la niña y dijo con voz grave: «Tu madre no solo tiene la medicina para curar mi cuerpo, tiene la fuerza para sanar nuestras almas». La niña asintió, y juntos emprendieron el camino que los llevaría a enfrentarse no solo a los enemigos visibles, sino también a los fantasmas que acechaban en su interior, esos que solo la verdad y la esperanza podían vencer. La jornada seguía, cada paso un desafío y una promesa. Y en ese sendero de dolor y coraje, la historia de un hombre, una mujer y una niña tejía un relato que, aunque inspirado en leyendas, parecía susurrar al viento la eternidad de la resistencia apache. La llegada al borde del río fue como llegar al umbral entre dos mundos, uno marcado por el dolor y la violencia, el otro, por la esperanza y la posibilidad de renacer. Nakai, con el cuerpo agotado y la mente aferrada a la promesa de la niña, miró el agua correr con una mezcla de miedo y reverencia. La sanadora, una mujer de ojos profundos y manos firmes, esperaba bajo la sombra de un viejo árbol sagrado, envuelta en las telas que la tierra misma parecía haber tejido para ella. No era solo la habilidad curativa lo que emanaba de ella, sino una fuerza ancestral, una conexión con la tierra y los espíritus que solo los verdaderos guardianes poseen. Sara y la niña ayudaron a Nakai a cruzar el río, cada paso una prueba de voluntad. Cuando finalmente llegaron a la choza, la sanadora los recibió sin palabras, con un gesto que invitaba a la confianza. El silencio se llenó de significado mientras comenzaba el ritual de sanación: humo de hierbas, cantos antiguos y la caricia de manos que conocían el lenguaje del dolor y la esperanza. Nakai sintió como la energía de la tierra, el agua y el fuego se entrelazaba en él, recorriendo cada fibra de su ser, no solo curando la herida física sino despertando la fuerza dormida en su espíritu. En ese momento, comprendió que no era solo su cuerpo el que necesitaba sanar, sino también el alma de su pueblo, marcada por la pérdida, la injusticia y la lucha interminable. La niña, observando con ojos brillantes, se convirtió en el símbolo viviente de un futuro que aún podía escribirse con coraje y amor. La sanadora, con voz firme y dulce, les habló de la importancia de la resistencia, de cómo el verdadero poder reside en la unión y en la memoria de los ancestros que nunca abandonan a los suyos. Al terminar la ceremonia, Nakai sintió un cambio profundo. Ya no era un hombre roto, sino un guerrero renacido, un custodio de la esperanza y la vida. Se levantó con esfuerzo, apoyado por Sara y la niña, y dio el primer paso sin dolor. Ese instante fue más que una victoria física, fue un renacimiento espiritual, un recordatorio de que la lucha por la vida y la dignidad es también la lucha por el alma de un pueblo. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, Nakai miró a sus compañeras y dijo con voz clara y firme: «La herida en mi cuerpo puede sanar, pero la herida de nuestro pueblo solo sanará si seguimos luchando, si mantenemos viva la memoria y la fuerza de quienes nos precedieron». Sara y la niña asintieron, sabiendo que esa promesa era el verdadero legado que debían proteger. En ese silencio cargado de emoción, la historia de Nakai, de la niña y de la sanadora se convirtió en una leyenda que el viento susurraría por generaciones, un canto de resistencia, coraje y amor hacia la mujer y el apache, víctimas y guardianes de una sabiduría que nunca moriría. El mensaje final que queda para ti, espectador, es este: en las heridas más profundas se esconde la fuerza para renacer. Y aunque el dolor sea cruel y el camino incierto,
La esperanza y el amor pueden ser la medicina más poderosa. Así como la tierra apache enseña, cada paso, cada sacrificio, cada historia es una semilla para el mañana. ¿Estás dispuesto a escuchar y a ser parte de ese legado? Fin.